y bienvenidos al webinario. Esta sesión es la segunda que hacemos en español. Es nuestro nuevo diseño desde finales de 2024, pero estamos promocionándolo ahora y presentando a todos nuestros clientes, socios, instaladores, para mostraros cómo funciona y cómo sacar el mayor provecho del sector. Estas en concreto son proyectos comerciales con la herramienta y productos que hablamos. Me presento rápidamente, soy Irene Ramírez del Departamento de Marketing Canadian y hoy con nosotros es nuestro experto técnico, Nicolás García, ingeniero de soporte técnico, sistemas y diseño. Antes de comenzar, os voy a dar unas breves informaciones, muy rápido. Todos los participantes, como habéis visto, están silenciados y en modo escucha. Esto lo hemos hecho para evitar cualquier tipo de ruido de fondo que pueda molestar. La sesión se está grabando ahora mismo y la enviaremos por correo a todos los participantes en un día o dos. Y al final del webinario tendremos naturalmente una ronda de preguntas y respuestas. Así que para hacer cualquier tipo de pregunta, por favor usad la ventana correspondiente, preguntas y respuestas o Q&A, que está separada del chat. Si queréis hacer una pregunta de manera anónima, lo podéis hacer marcando la casilla, ¿vale? Intentaremos responder a todas y si no hay tiempo suficiente por lo que sea, porque alguna es demasiado técnica o requiere una respuesta más larga, os daremos una respuesta en una sesión separada o por correo electrónico. Así que voy a daros una breve introducción primero sobre quiénes somos en Canadian Solar y qué es lo que hacemos, para aquellos que no conocen nuestra empresa. Como empresa de las energías renovables, nuestra misión es alimentar el mundo con energía solar y crear un planeta mejor y más limpio para generaciones futuras. Somos una empresa global con oficinas en todo el mundo y con sede en Ontario, donde se fundó la empresa en 2001. Así que ya tenemos una larga trayectoria, más de 2 décadas en el sector solar. Somos actualmente más de 22.000 personas trabajando en Canadian Solar en el mundo. Hemos suministrado más de 140 gigavatios de módulos solares hasta la fecha. Y también interesante la parte de proyectos, tenemos más de 26 gigavatios de proyectos en pipeline y también 66 gigavatios hora de proyectos de almacenamiento en desarrollo en todo el mundo. Así que como podéis ver, también nos estamos expandiendo desde hace unos años hacia la parte de electrónica de potencia y almacenamiento. En la región EMEA, Europa, Oriente Medio y África, también tenemos una presencia local bastante fuerte, gracias a equipos locales en cada región y país en la que operamos. Tenemos nuestra sede central en Múnich, Alemania, y oficinas en toda la región, por ejemplo, la que tenemos en Madrid. Además de 3 almacenes en la región para poder tener una logística rápida y eficiente. Lo que de verdad nos caracteriza en Canadian Solar es que tenemos compañeros de 45 nacionalidades y todo esto garantiza un apoyo local en las diferentes áreas en las que trabajamos: técnico, comercial, de ventas, logística, marketing, financiero, etc. Así que esto nos permite realmente poder dar un apoyo de 360 grados a nuestros partners y clientes. Como decía anteriormente, Canadian Solar es un fabricante líder mundial de módulos y está desde hace unos años también ampliando el portfolio para poder proporcionar también soluciones completas con electrónica de potencia y almacenamiento de energía para los mercados residencial, comercial y de grandes plantas. En esta panorámica, como veis, ofrecemos módulos solares para los 3 segmentos en los que operamos. Y aparte de esto también ofrecemos soluciones dedicadas a nivel de inversor y almacenamiento. Empezando por residencial, contamos con el EPQ, que es nuestro all-in-one para almacenamiento de energía residencial. Está disponible en varios países en toda la región EMEA. Para el comercial industrial tenemos inversores de string y nuestra solución de almacenamiento comercial QBank. Y luego, por otra parte, para proyectos de gran escala contamos también con una línea dedicada de inversores de string
y nuestro sistema de almacenamiento de baterías a gran escala llamado Solbank. Más allá del producto, como decía anteriormente, Canadian Solar es un partner 360 grados, es decir, que aparte de soluciones y productos de alta calidad, también estamos apostando por la formación y el soporte en todas las áreas en las que trabajamos, sobre todo a nivel técnico. Entonces, como veis, damos soporte en cada etapa, antes de la instalación y después de la instalación también. Entonces, por una parte, tenemos formación técnica sobre productos, instalación y puesta en marcha. Esto lo hacemos para que todos nuestros clientes estén familiarizados con nuestros productos y no haya problema y se puedan desenvolver sin problema con ellos. Luego, por otra parte, tenemos webinarios, como este que estamos haciendo ahora, roadshows y también participamos en ferias y eventos muy importantes del sector. Luego, por otra parte, aparte de todo esto, también tenemos un equipo de after sales que da soporte in situ o online, ¿vale? Para cualquier tipo de duda o incidencia que pueda surgir. Y aparte de todo esto, ahora con nuestra nueva Canadian Solar Design Tool, queremos dar un paso atrás y ofrecer apoyo a nuestros partners desde la fase inicial del proceso, es decir, desde el diseño y el dimensionamiento de la planta. Para ello es para lo que hemos lanzado la tool. Entonces, por un lado tenemos el configurador de planta que con el que podemos hacer el dimensionado, elegir los productos más a nivel físico. Y por otro lado tenemos la herramienta de simulación y de diseño en sí a nivel 3D con funcionalidades muy interesantes, como por ejemplo el análisis de sombras, el rendimiento de la planta, generación de informes financieros para que muestran el retorno de la inversión. Esto es muy importante para el usuario final, ¿verdad? O para el dueño de la planta. Así que, como veis, Canadian Solar está realmente transformándose en un verdadero partner y ahora mi compañero Nicolás tendrá una sesión dedicada para mostraros cómo funciona la tool, cómo sacarle el máximo provecho, ¿vale? Os recordamos que al final del webinario haremos una sesión de preguntas y respuestas, así que si tenéis cualquier pregunta o duda, por favor escribidla y os intentaremos dar una respuesta completa al final del webinario. Así que ahora le cedo la palabra a mi compañero Nicolás. Muchas gracias y bienvenidos de nuevo. Muchas gracias, Irene, por la introducción. Me presento rápidamente, soy Nicolás García y formo parte del equipo de soporte técnico preventa de Canadian. Como ya se ha adelantado, hoy vamos a presentar nuestra herramienta de diseño que viene un poco englobada en esta idea de dar soporte 360 a los clientes, a vosotros directamente desde, en este caso, las primeras fases del diseño de las plantas. Como vemos, esta es la ventana de login. Más tarde compartiremos con todos el acceso, el enlace correspondiente y no hay más que registrarse y acceder. Aquí yo tengo mis credenciales, entonces paso directamente a acceder con email y contraseña. Ahora, como veremos, y como ha explicado Irene, la herramienta consta de dos partes principales. Por un lado está el configurador de planta, en el que ya podemos trabajar en 3 dimensiones y levantar un edificio completo con obstáculos y demás útiles del terreno y sacar un proyecto completo directamente con datos verificados y bancables de irradiación, sombreado, etcétera. Por otro lado, tenemos el String Tool, que para lo que sirve o para lo que está pensado es más para, con muy pocos datos, comprobar una configuración y ver si estamos eligiendo el número correcto de inversores, qué modelos nos pueden servir más, cómo encaja cada campo fotovoltaico del sistema con los inversores que hemos asignado, las cuerdas y demás. Para la demostración de hoy o para
enseñar un poco cómo funciona la herramienta, vamos a empezar por aquí. Sencillamente haciendo clic en nuevo para crear un nuevo proyecto y vemos cómo esto nos lleva directamente a una serie de entradas básicas que tenemos que ir definiendo. El nombre, bueno, cada uno irá poniendo según el proyecto. En este caso tenemos un comercial industrial sin almacenamiento. Para este webinar haremos más webinars. La idea es hacer uno a principios de abril con almacenamiento para comercial industrial y siempre estamos abiertos a incluir nuevos proyectos que os puedan interesar. Igual marquesinas, parkings o cualquier tipo de proyecto que os pueda interesar. En referencia, pongo por ejemplo la fecha de hoy, descripción simple, sin almacenamiento, fotovoltaica solo. Y en la dirección, la dirección es muy importante en este caso porque lo que va a hacer el sistema va a tomar los datos meteorológicos y los datos de irradiación de este punto, de distintos proveedores que podemos elegir. En este caso voy a hacer el mismo proyecto para el String Tool y para el configurador de planta, que está en Valdemoro, al sur de Madrid, y vemos cómo el sistema ya carga directamente los datos de Meteonorm o podemos también cargarlos de PVGIS, si preferimos. Con esto ya pasamos a la definición de los campos. Tenemos la opción de definir hasta 3 campos distintos según cómo tengamos distribuido el sistema, si hay más de una inclinación, si por lo que sea lo tenemos dividido en distintos campos. Y aquí lo importante es definir primero el azimut. En este caso vamos a hacer que es prácticamente hacia el sur, un poco inclinado hacia el oeste. Pero vamos, un edificio que prácticamente tiene orientación sur y por otro lado la inclinación de los módulos. La inclinación de los módulos se señala aquí, como vemos a la derecha, o editando la flecha, arrastrando este cursor, o directamente introduciendo el número, por ejemplo, 15 grados en la ventana. Una vez cerrado, ya tenemos cómo se ha guardado la configuración, la inclinación y el azimut. En tipo de instalación conviene posicionamiento libre o montaje en techo. En este caso es un montaje en techo, vamos a considerar una nave industrial y ya pasamos a elegir el módulo. Para el módulo, nosotros en la herramienta obviamente hemos cargado todos los módulos de Canadian Solar con las especificaciones técnicas correspondientes, pero damos la opción de utilizar módulos personalizados, como vemos aquí, con simplemente haciendo clic en esta flecha y creando nuevos prototipos. Estos prototipos se pueden crear, como vemos, se abre esta ventana y podemos directamente o rellenar cada uno de los campos de las especificaciones técnicas del modelo o directamente subir un archivo PAN con toda la información y añadirlo automático. Una vez se añade un módulo personalizado, se queda guardado en el usuario, o sea que cada cual puede trabajar con los módulos que quiera y se vaya subiendo. Nosotros obviamente recomendamos siempre Canadian. En este caso, para este proyecto vamos a elegir una serie Top Haiku 6.66 TB de máxima potencia de 630 y vamos a poner que tenemos 530 módulos con una potencia total del campo de 334 kilovatios pico prácticamente. Una vez tenemos el campo definido, en este caso voy a utilizar solamente uno, los otros dos los dejo sin activar. Si tuviera que definirlos, basta con hacer clic en esta casilla y seguir rellenando los datos. Lo siguiente sería ya seleccionar el inversor. Si tenemos unos proyectos más pequeños, que como estuvimos viendo en el webinar de residencial, y queremos enseñar solo inversores híbridos, podemos marcar esta casilla. Vemos cómo sale el IPCube y demás. En este caso vamos a mostrar solo inversores disponibles en el mercado, como vemos en esta pestaña, y vamos a elegir 3 inversores, por ejemplo, de los de 100, de 9 MPPT. Y ya vemos cómo
Aquí abajo nos salen los datos del inversor de entrada, la máxima salida del generador, la máxima de potencia que admite entrada, incluyendo una sobrecarga del 50%, que es lo que admiten nuestros inversores, corrientes en continua, voltaje en continua además, y la parte de salida, la potencia nominal del inversor, corriente en alterna máxima y demás datos principales. Con esto ya pasamos al paso siguiente y esto nos va a llevar a la definición directamente de las strings. El sistema automáticamente nos va a dar un número recomendado de inversores minimizando las pérdidas. Aquí el sistema lo único que piensa en este punto es en minimizar las pérdidas. Aquí lo que tenemos la opción es, y es recomendable, editarlo según nuestras preferencias, en este caso con 3 inversores, una proporción de continua alterna de 1.12, 11-12, estaría bien. Confirmamos y vemos cómo aquí nos aparecen ya los inversores con sus MPPTs, en este caso tenemos 9, las entradas en las filas de cada MPPT y el número de módulos por que admite cada MPT, basándonos en la tensión mínima de arranque y en tensiones máximas y límites de seguridad. Vemos cómo aquí, como hemos seleccionado 3 inversores, nos salen 3 inversores enteros. Podemos ocultar los MPPT si queremos trabajar de esta forma. Podríamos añadir más inversores haciendo clic en este +3 de arriba a la derecha, o incluso añadir, si por lo que sea tuviéramos más campos o definidos o distintos inversores por cualquier razón, por exigencias de la instalación o del cliente, podríamos añadir con esta flecha de aquí otro tipo de inversor de otro tipo. Dándole a cambiar, eligiendo otro tipo de inversor y seleccionándolo. En este caso vamos a trabajar con estos 3 inversores. Vemos aquí también que es interesante la opción de que el sistema directamente calcule las strings. Entonces el sistema calcula una opción válida, una opción segura para los inversores. En este caso te hace cuerdas de 10, 11, 19, 21. Intenta optimizarlo de alguna forma para evitar pérdidas. Es recomendable siempre controlarlo. Igual te da una referencia de rangos de número de módulos por string y cómo van conectados al inversor, que luego podemos editar manualmente yendo a valores que nos convengan. Aquí arriba a la derecha vemos que tenemos el número de módulos que quedan por asignar, en este caso 12, de todos los módulos totales. Y lo suyo sería ir ajustando hasta asignar todos los módulos que tenemos conectados en cuerdas. Va a calcular directamente automático, no voy a estar del cálculo manual para que la demostración vaya ágil y luego podamos tener un poco de tiempo también para preguntas. Esto en el siguiente paso lo que hace es guardarte la configuración de todo lo que has ido definiendo. O sea, habéis ido definiendo los campos fotovoltaicos y después los inversores y cómo van configurados los inversores. Y el sistema lo que va a hacer es agregar todos estos datos, como hemos comentado, incluyendo datos verificados por el Instituto Fraunhofer, en este caso de Alemania, y que son bancables. Nos dan una solución muy buena y fiable en este caso. Como vemos ya, aquí tendremos un resumen principal del rendimiento de la planta con informes, un informe básico con datos de entrada, definición del campo, irradiación, las pérdidas por radiación, por temperatura y las pérdidas del inversor. Y más abajo la configuración de los inversores con el modelo del inversor, datos principales y cómo vienen conectados los distintos MPPTs, de qué campo viene cada cuerda, cuántos módulos por cadena, por string tenemos, cuántas strings en paralelo tenemos por MPPT y demás información que sirve para la configuración.
Esto podríamos imprimirlo directamente y compartirlo. Si tuviéramos que cambiar algo porque no nos convence, basta con ir hacia atrás, cambiar número de inversores, cambiar definición del campo fotovoltaico y demás detalles, demás parámetros, hasta que tengamos una idea de lo que queremos conseguir. En este caso, no voy a estar aquí a hacer modificaciones, demasiadas modificaciones, igual, con la idea de poder tener un poco de tiempo al final para contestar preguntas. Lo importante, una vez se llega a este primer resumen de rendimiento, como hemos dicho, podríamos ya imprimirlo y compartirlo, o compartirlo en PDF, o incluso contactarnos a nosotros con estos tres iconos que aparecen aquí arriba a la derecha, uno para contactarnos vía mail, otro para imprimir directamente el informe en PDF y otro para guardar la configuración. El valor añadido, aparte de esto de la herramienta, es que nos permite añadir el autoconsumo, los valores de consumo y de producción, por un lado, y el retorno de la inversión. Para ello tenemos que marcar estas dos casillas de arriba a la izquierda e ir pasando al siguiente paso. Vemos cómo se activa primero la ventana de autoconsumo y después veremos ya cómo se encaja esto en la parte financiera, en la que podemos calcular retornos de inversión y costes y demás. Lo primero en la parte de autoconsumo es definir el perfil de consumo. Esto lo podemos hacer de dos formas. Una aproximación que hace la herramienta automáticamente según tipos de instalaciones que le pongamos. Tenemos una residencial aquí ya hecha, podemos personalizar una industrial y el sistema va a ir generando automáticamente un perfil. Lo recomendable en estos casos, visto el tipo de cliente, que es un industrial, sería subir el perfil de carga, y esto podemos hacerlo directamente cargando el archivo CSV, horario o cuarto horario o en versión Excel. Aquí directamente vamos a cargar el perfil horario. Tengo aquí uno predeterminado industrial que voy a cargar en CSV con una columna sola con los 8.760 valores por cada hora del año, y aquí vemos cómo se ha ido cargando el perfil. Aquí tenemos el perfil de consumo de enero con horas pico, horas valle y demás. Vemos que va variando si nos vamos a abril, mayo, julio o meses ya más a final de año, pero siempre con una forma parecida de lo que sería un consumo de una industria en este caso. La parte de acumulación la vamos a dejar sin marcar. En este caso, como hemos comentado, a principios de abril haremos otro webinar donde iremos más en profundidad en todo este tema de acumulación y cómo se calcula con la herramienta. Y lo que conviene en este punto es directamente actualizar el gráfico aquí abajo de producción y de consumo. Aquí vemos cómo podemos ver tipos de datos a nivel mensual o anual. Nosotros solemos recomendar ver anual. Vemos un consumo medio diario en perfil, o una producción media diaria igual en un perfil. Y en la parte derecha tenemos un desglose de la producción, a dónde va cada parte. En este caso hemos tenido en cuenta un cliente que quiere maximizar producción porque tiene espacio, tiene un buen acceso de conexión o cualquier detalle. Esto va variando según el cliente, pero bueno, vemos cómo el cliente es capaz de exportar el 38% de la energía que produce y que va inyectada en la red y consumir prácticamente un tercio de todo lo que produce, cubriendo en cuanto a consumo, como se ve abajo, en verde, un 68,6% de lo que consume con fotovoltaica. Y vemos también cómo importa de la red el 31,4%. La parte de acumulación podemos seleccionarla o no. Como hemos dicho, ya lo vamos a ver por separado en el siguiente webinar. Una vez tenemos esto, conviene guardar en este paso para ya poder acceder al análisis financiero y de retorno de la inversión de este proyecto en particular.
Como hemos ido comentando, si por lo que fuera en este punto quisiéramos cambiar alguna parte de la configuración o vemos algo que no encaja, podemos ir a definición de entradas básicas e ir editando. En ese caso, sería recomendable o recomendamos ir guardando a cada cambio que se hace para facilitar un poco al sistema trabajar. En la parte del cálculo financiero, lo primero que hay que definir es la duración del análisis económico. Aquí tenemos 20 años, podemos irnos a lo que queramos, 25, 30, 15. En este caso lo voy a dejar en 20. Moneda lo dejamos en euros y ya pasamos a costes más en detalle. En los costes tenemos dos opciones principales. Una es dar costes detallados, que esto quiere decir costes unitarios por cada módulo fotovoltaico, por cada inversor, por cada componente y cualquier tipo de servicio adicional. O, que en este caso voy a hacerlo así, dar un coste simplificado de inversión específico en euros por kilovatio pico. En este caso voy a ponerle, no sé, orientativamente un 800 euros por kilovatio pico y un coste anual de mantenimiento de 150 euros. La degradación anual de la potencia del módulo suele venir un valor recomendado que es 0,5% y el tema de batería, en este caso lo dejamos en 0, ya lo iremos viendo en el siguiente webinario. En la parte de financiación tenemos la opción de calcular para el cliente lo que le puede costar financiar parte de la instalación del CAPEX y añadir si aplicara, si hubiera disponibles algunos subsidios o subvenciones adicionales, ya sea como por importe total o por una deducción fiscal por un cierto periodo de tiempo. Importante aquí también dejar una cifra para el incremento anual de precios en general del dinero y una tasa de interés mensual que el sistema recomienda tener en 1%. Lo siguiente sería ya entrar en precios de compra y venta de electricidad, dependiendo de las circunstancias del cliente. En este caso, 0,2 es igual, es mucho para la compra, lo voy a poner en 0,12 céntimos de compra y un precio de venta, vamos, de 7 céntimos para este cliente. Y ya está, con estos datos, si nos vamos abajo, vemos que el sistema ya nos está pidiendo actualizar esta parte del retorno de la inversión. Y vemos cómo nos ha calculado un poco todo. El consumo anual de energía, por la curva que hemos subido, es de unos 250, 45, 50 megavatios hora. Vemos un rendimiento anual, que es la producción del sistema fotovoltaico, y luego un poco cómo se desglosa la energía que viene inyectada en la red, la electricidad que es necesario comprar, el autoconsumo, porcentaje de autosuficiencia, ingresos totales y finalmente una tasa de rendimiento anual, que en este caso es del 6,05%. Es interesante también ver el diagrama de flujo, como vamos viendo el resultado al final de cada año y vemos que en el año 5, año 6 estaríamos ya en positivo. Esto se puede guardar directamente o se puede exportar un informe completo haciendo clic en la parte de arriba a la derecha que tiene un icono de impresora y veremos cómo esto genera un PDF que saldrá en este caso en otra ventana y que ahora compartiré para que un poco se tenga una idea de cómo viene diseñado. Aquí está. Aquí está el informe. Este es el informe que me acaba de descargar. Como veis, es una forma un poco más visual de ver lo primero, la definición de los campos, selección del inversor, producción, rendimiento y demás. Las configuraciones del inversor que hemos visto antes, para el inversor 1, KMPPT, inversor 2 e inversor 3. Y por último, la parte de autoconsumo, dónde va cada parte de la producción, de dónde se toma cada parte del consumo y los datos de retorno de la inversión.
Con esto vamos a pasar ya, bueno, con esto la parte del String Tool, como vemos la pantalla ya estaría finalizada. Hemos visto ya cómo verdaderamente con pocos datos podemos comprobar cualquier tipo de configuración, incluso hacer pruebas para cualquier tipo de proyecto que estemos planteando a algún cliente, que nos estemos planteando construir. Pasamos ya a la parte del configurador de planta. Como hemos comentado, una nota también, si vamos aquí arriba a la izquierda en el menú, a la parte de Home, de hogar, esto nos va a llevar directamente al configurador de planta. Aquí vemos un poco la lista de todos los proyectos que tenemos, podemos verlo en mosaico con las imágenes o en una lista. Y en este caso lo que vamos a hacer es directamente crear un nuevo proyecto e ir definiendo ya las entradas básicas, en este caso eligiendo también la ubicación un poco más precisa. Lo mismo, aquí un nombre para el proyecto, almacenamiento, una referencia 03, que puede ser la fecha de hoy, descripción simple, y luego aquí tenemos la opción de poner la calle directamente, de buscar en el mapa dónde está nuestro sitio, el local, la parte del cliente donde queremos instalar el sistema. En este caso, importante, una vez tenemos localizada en este caso el edificio, la bandera azul, arrastrarla al centro, podemos arrastrarla manualmente o hacer doble clic en el centro del edificio, ajustar un poco la vista para que se vea, para que esto tome todo el edificio y los obstáculos potenciales que tengamos alrededor, y una vez tengamos esto centrado, hacer clic en crear. Vemos cómo esto ya va a generar un menú con la herramienta en 3 dimensiones en el que podemos ir desplazando e ir trabajando sobre la imagen del mapa. Lo primero aquí es explicar los menús. Abajo y sobre todo abajo a la derecha tenemos la opción de cambiar la vista. En este caso estamos viendo el sombreado o la luz del sol según la hora del día, que podemos ver en esta barra de abajo y que podemos ir editando, eligiendo también el día. En este caso la fecha que tenemos es el 21 de junio, podemos ir cambiando el día que elijamos. Nosotros recomendamos de todas formas trabajar con la luz vertical, la luz superior que viene aquí abajo a la derecha en un icono de 2 flechas hacia abajo, porque suele mejorar la definición de la imagen. En los menús de arriba a la derecha vemos cómo hay 5 pasos principales. Primero se trabaja sobre el terreno, donde podemos crear formas y edificios. Luego podremos crear objetos sobre el mismo edificio o sobre los alrededores, como por ejemplo árboles y demás. Luego, sistemas de montaje, donde crearemos nuestros prototipos de módulos según el sistema. Y a continuación tendremos aquí la lista de prototipos que hemos creado y que podemos ir posicionando en cada uno de los campos sobre los que pensamos trabajar. Por último, tenemos un análisis de sombreado y la configuración eléctrica, que haremos ya lo último cuando tengamos definido el sistema. Para la forma del edificio, para levantar el edificio hay varias opciones. Podemos, si esto tuviera alguna forma irregular, haciendo clic en esta herramienta, ir a cada esquina, ir creando el edificio así, directamente manualmente, hasta cerrarlo todos los puntos y vemos cómo se ha creado aquí una forma. En este caso voy a ver también otra opción, voy a hacerlo con la opción de formas predeterminadas, conociendo ya las dimensiones de esta nave. Podemos tener distintas formas predeterminadas. En este caso tenemos un rectángulo que puedo irme a arrastrar aquí sobre la forma y en este caso ya sé
que este edificio va a medir 70 de largo, 70 metros de largo por 50 de ancho. Para desplazarnos por la imagen o por el mapa, basta con hacer zoom in y zoom out con la rueda del ratón, y para desplazarnos en vertical o en horizontal mantenemos pulsado el botón de la rueda y podemos ir arrastrando hacia donde queramos dirigirnos. Una vez tenemos definida la forma, podemos ajustarla moviéndola con la flecha azul en el eje vertical o con la flecha roja, o sea, siempre el eje X, el eje horizontal. Y tenemos también la opción de rotarlo. En general, cuando hacemos clic en la forma o cuando hacemos clic sobre cualquier elemento del mapa, el sistema automáticamente nos va a llevar a este mismo elemento del mapa y al menú con las opciones que tiene este elemento del mapa. En este caso podemos elegir arriba a la derecha la opción de girar e ir adaptando un poco el elemento al edificio. Quitamos la opción de girar, podemos dar la opción de trasladarlo y así más o menos hasta que lo tengamos ajustado. Otro detalle interesante es la parte de los vértices, en la que vemos estas cruces negras. Estas cruces de aquí suelen salir, o bueno, salen solo cuando tenemos ángulos rectos en los lados que la forman. Esto suele ser útil también cuando vamos a crear formas un poco más irregulares y demás. Una vez tenemos la forma definida, vamos a pasar ya a levantar el edificio. Para ello tenemos varias opciones. El residencial ya lo estuvimos viendo, pero bueno, ahí está la opción. Y en este caso vamos a centrarnos en el tipo industrial. Tenemos varias opciones aquí también. La opción de un techo plano, opciones de techos de cobertizo, distintas pendientes y demás. En este caso vamos a hacer un piso plano, definir una altura de la pared de unos 7 metros y una altura del parapeto de 30 centímetros. Una vez lo tengamos, le damos a crear y vemos cómo se ha levantado el edificio. Si queremos ver el mapa en general en 3 dimensiones, abajo a la izquierda tenemos la opción, haciendo clic en este cubo, y ya podemos ver la imagen en 3D, hacer zoom in, zoom out, movernos igual, manteniendo pulsado el botón de la rueda o con el botón derecho girar sobre el edificio. En este caso, ahora ya una vez levantado el edificio principal, vamos a trabajar en 2 dimensiones para ver ya los obstáculos. Para ello, primero, hacemos clic en el mismo edificio. Si por lo que sea tuviéramos que mover este edificio, aquí arriba a la derecha vemos como en la construcción podemos pasar a la forma. La forma podemos ya ir moviendo y ajustarla un poco mejor. Y luego pasar otra vez al edificio, aquí arriba a la derecha, y ver cómo está posicionado, trabajar sobre él directamente. Para el tema obstáculos, importante también esta opción de transparencia que podemos activar también arriba a la derecha y que nos permite un poco trabajar con distintos grados de transparencia sobre el edificio. En este caso vamos a pintar solo los obstáculos del medio, vamos a olvidarnos de esta chimenea adicional que bueno, podemos ir trabajando y ir al detalle según queramos. Para los obstáculos de medio, conviene en este caso medirlos. Para ello, igual, si hacemos clic sobre el terreno, nos sale el menú del terreno y podemos ir a medidas. En estas medidas, haciendo clic sobre esta herramienta arriba a la derecha, podemos ir marcando con el ratón, el botón izquierdo, qué medidas queremos tomar. En este caso tenemos más o menos unas ventanas de 3×3 y es interesante ver también para después qué distancia hay entre cada ventana, que son unos 6-7 metros. Estas medidas se pueden dejar, vemos la línea roja. Si hacemos clic otra vez en el terreno, vemos abajo a la derecha el elemento medido, podemos directamente eliminarlo. En este caso ya tenemos todo lo que nos sirve y podemos pasar a los objetos del techo. Aquí hay varias opciones determinadas, aperturas, ventanas, chimeneas, antenas y demás. Yo suelo trabajar siempre con construcciones que es una medida básica a la que puedes definir tú.
y que te da la opción igual de dar dimensiones en el eje X, en el eje Y y de altura. En este caso altura voy a poner 0,5 metros y hemos dicho que la medían 3×3. Una vez definida, damos clic a esta flecha, crear y arrastrar, y el sistema automáticamente lo va a detectar y lo va a posicionar en el orden en el sentido y la dirección que conviene según la orientación del edificio. Aquí interesante también aplicar un desplazamiento al área alrededor de la cual en este objeto no se va a poner nada por el tema sombras o distancias o estructuras o demás. En este caso voy a dejarlo 1 metro de margen, un poco exagerado, aplicar para que se vea bien. Aquí vemos bien cómo alrededor de toda esta ventana no se van a posicionar paneles ni se va a pasar a construir. Nada. Por otro lado, si queremos extender este obstáculo a los demás, tenemos la opción de duplicarlo y para ello tenemos que ir arriba a la derecha a la opción de duplicar y elegir cuántos queremos en el eje X y en el eje Y. En este caso vemos que tenemos un rectángulo de 3×5, por lo que en la dirección del eje X voy a querer 3 elementos separados del origen. Esto se parte siempre del origen. 7 metros de distancia más 3 del siguiente obstáculo, o sea, 10 metros. Y en este caso en la dirección del eje X, que es siempre el rojo, negativa. Se van a ir duplicando en dirección negativa desde este origen. En el eje Y, que es azul, lo mismo. Eso es lo que vamos a tener en vez de 3, 5, separados 10 metros. Y en dirección positiva. Una vez lo hemos definido, le damos a duplicar y vemos cómo se han rellenado todo el resto de obstáculos del terreno. Podemos ir a verlo en 3 dimensiones, editar la transparencia y ver que ha quedado bien definido. Además de estos obstáculos internos del edificio, tenemos la opción de obstáculos externos. En este caso vemos que hay algunos árboles aquí un poco justos que podrían darnos alguna sombra. Directamente puedo pasar a la parte de árboles y ponerlos, seleccionarlos y arrastrarlos aquí sobre los que tengo. Igual, de la misma forma un poco de los obstáculos que hemos visto sobre el edificio. Aquí vemos abajo a la derecha que hay otro par de árboles. Igual estos las medidas por defecto se nos quedan un poco pequeñas, pero podemos pasar a editarlo de la misma forma que podemos editar cualquier objeto, que es seleccionándolo en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Y en el menú de arriba a la derecha ir a seleccionar la escala. Vemos que hay un eje vertical que es el verde, que ahora mismo está en 6 metros, no sé, podemos irnos hasta 9 metros en este caso. Podemos ir hasta 9 metros en este caso, perdón, de altura. Escribir aquí un número 9 y darle a intro. E incluso volver a escalar los ejes horizontal del plano, directamente moviéndolo, seleccionando el eje y yendo a alargarlo o a cortarlo. No estoy mucho al detalle, esto importante, vamos a subirlo un poco para ver si luego el análisis de sombreado nos da algún problema. Una vez definido el edificio y todas las formas geométricas, ya pasamos a la parte eléctrica, que es donde entra el prototipo, como hemos dicho. Aquí vamos a definir, si fuera un montaje de techo industrial, podemos utilizar este, que es el mismo que el residencial. Podemos utilizar montaje a pared, que viene es un poco más extraño de ver, pero bueno, también tenemos la opción. Y montajes a suelo, si tuviéramos alguna planta en suelo o alguna marquesina, algún parking en cualquier localización. En este caso, como hemos dicho, vamos a ver una azotea. Vamos a colocarlos en vez de en el horizontal, que pone aquí en paisaje, en retrato, que sería en vertical. Vamos a ver una inclinación de 15 grados y vamos a seleccionar un módulo haciendo clic aquí en la biblioteca de módulos
Y yéndonos a la derecha hemos dicho un 6.2, 66 TB de 630. Creamos el prototipo y una vez creado ya el sistema nos lleva al siguiente menú, donde con esta flecha donde pone ajuste arriba a la derecha podemos elegir la falda o el techo donde queremos posicionarlo. Aquí es importante, igual en el menú arriba a la derecha, establecer el ajuste, la definición del campo, los márgenes que queremos dejar, ya sea parcialmente en algunos lados o en todos los lados. En este caso voy a ponerle 1 metro de margen en cada lado. Ya vemos cómo se ha acortado un poco el área donde podemos definir, donde podemos poner módulos. En la siguiente nos vamos a la parte de arriba a la derecha del ajuste. Podemos elegir desde qué lado se va a empezar a ajustar o a posicionar los módulos, si queremos que se empiece desde la izquierda, desde la derecha o centrado. Y lo mismo para si queremos que se empiece a posicionar desde abajo, desde arriba o centrado. En este caso lo voy a centrar todo. Importante también, si tuviéramos alguna limitación de potencia máxima o alguna limitación de punto de conexión por el consumo del cliente o por lo que fuera, podríamos aquí abajo de todas estas flechas incluir una potencia máxima o un máximo número de módulos. En este caso lo voy a dejar a 0, presuponiendo que este cliente tenga un buen punto de conexión, sin limitaciones de potencia y quiera simplemente maximizar todo el espacio que tiene a disposición en su tejado. Una vez definido todo, elegimos un borde o directamente hacemos clic en calcular. Si hacemos clic en calcular, el sistema nos va a orientar directamente los módulos hacia el sur. Si elegimos un borde, según el borde que elijamos, en este caso voy a elegir el más parecido aquí del sur, el sistema nos va automáticamente a orientar los módulos o los paneles hacia el borde que hemos elegido. Una vez lo tengo bien definido, le doy a sitio y el sistema automáticamente me genera el layout, un poco cómo quedarían en este caso, con las distancias, los márgenes y las restricciones que le hemos ido dando. Lo siguiente ya sería el análisis de sombreado. Bueno, antes de eso, si por lo que fuera tuviéramos que ajustar módulos, podemos simplemente seleccionar la fila, presionar el eje vertical y moverlo 1 metro en dirección positiva, 1 metro en dirección negativa, o a la derecha, arriba a la derecha, elegir si incluir más módulos, aumentar el número de módulos simplemente arrastrando estos puntos rojos de los extremos hacia los lados o acortarlos, o presionar uno de los dos lados y editar el número de módulos. Queremos igual que se quiten módulos de aquí, del lado izquierdo, hacemos clic en el botón rojo izquierdo y le damos a -2, vemos cómo se acorta la fila. Igual, si quisiéramos duplicar, esto funciona un poco como hemos visto con los obstáculos. Una vez tenemos clara la configuración, pasamos a la parte de sombreado. Nosotros recomendamos hacerlo arriba a la derecha, podemos seleccionar hacerlo por superficie o por pendiente o por campo, que esto calcula un poco el sombreado por módulo, que es lo que solemos recomendar. En este caso seleccionamos la pendiente que se nos ha generado, vemos que tenemos aquí todos los módulos y abajo a la derecha damos a simular sombreado. Vemos cómo el sistema va cargando esto igual, con datos siempre verificados y bancables, y nos genera un simulado con todos los útiles del terreno, horizonte y demás obstáculos que le hemos metido. Aquí vemos un sombreado muy bueno, sin pérdidas prácticamente por ello. Igual aquí vemos una diferencia desde el 100%, una pequeña pérdida por los obstáculos, pero nos puede valer. Una vez tengamos la configuración que nos puede valer, le damos a captura de pantalla y esto nos aparecerá directamente en el informe final que acabaremos sacando. Por último, de herramienta 3D ya pasaríamos a la definición
de las cuerdas y a la parte eléctrica seleccionando lo mismo. El campo que tenemos, si tuviéramos más, podríamos fusionarlos dependiendo de cuánto varíe su inclinación y su azimut o hacerlo por separado. El sistema permite distintas opciones. Una vez seleccionado el campo, vamos abajo a diseño de cuerdas y elegimos el inversor. En este caso teníamos 3 inversores de 100 o de 110, podemos elegir si queremos, y ver que cómo esto ya nos lleva, una vez elegido el inversor, a otra pantalla que sería muy parecida al String Tool. Y un poco siguiendo la misma lógica, al principio te recomienda que no sobredimensiones, que las pérdidas sean cero. Nosotros en este caso vemos como con 3 inversores sería más que suficiente, nos da un ratio de C a C, confirmamos, lo mismo, no voy a pasar mucho tiempo haciendo la configuración en este caso, probando distintas cosas manual o automáticamente. Importante saber, aparte de lo que hemos explicado antes, que las configuraciones posibles aquí de las cuerdas vienen definidas por los módulos en verde. Los módulos que vienen un poco así más en amarillo nos puede advertir de que hay cierta sobrecarga. Como hemos dicho, nuestros inversores soportan hasta un 150% de sobrecarga en este caso, y si por lo que fuera nos pasáramos de esos umbrales, la configuración, el sistema no nos dejaría avanzar con configuraciones ya que se pasen de estos rangos. Aquí directamente, como hemos dicho, no voy a pasar a más detalle. Vemos como aquí nos genera por automático unas cuerdas un poco más óptimas de 21 módulos, y una vez calculado le doy a aplicar a campos, doble clic, y abajo a la derecha elijo asignar a todos los campos. Y aquí vemos como el sistema automáticamente nos calcula el cableado según lo definamos. Aquí abajo tenemos 3 opciones. Abajo a la derecha, cableado automático, que minimiza los cables si queremos también cableado horizontal o cableado vertical. Nosotros solemos dejarlo en automático. Y se nos permite también seleccionar el punto de caída del edificio. Si hacemos clic en seleccionar el punto de caída, vemos cómo aparece aquí arriba a la derecha un icono blanco, una bola blanca, que podemos también ir a editar si queremos trasladar, si queremos llevar a alguna otra parte del edificio. Una vez tengamos esto bien definido, vamos a guardar configuración. Y esto ya se nos quedaría guardado todo el proyecto con todos los datos bien añadidos y agregados. Como vemos aquí, si vamos al menú de arriba a la derecha, inversores, la parte de la derecha del todo, que son las configuraciones, tenemos guardada la configuración 1. Podemos cambiar el nombre a la configuración si por lo que fuera en este proyecto quisiéramos probar distintas configuraciones. En este caso, primera test 1, por ejemplo, vemos cómo se queda guardada. Si quisiéramos probar más configuraciones, lo mismo, podemos irnos a la parte del inversor, en este mismo menú a la izquierda del todo, y diseñar otra vez lo mismo, seleccionando a lo mejor otros tipos de inversores u otras opciones. Si por lo que fuera tuviéramos que cambiar algo de la parte física del proyecto porque vemos que no encaja, lo primero sería salir de la parte de modo inversor con esta cruz arriba a la derecha y borrar las configuraciones que tenemos, porque ya están asociadas a los módulos y ya tendríamos, si tuviéramos que quitar alguna fila o demás, borrar la configuración, editar la parte física y volver a hacer las configuraciones que queramos. Una vez tenemos las configuraciones, podemos ver el resumen, yendo a la parte de configuración, seleccionándola. Podemos exportar también dibujos en 2 dimensiones y un diagrama unifilar. Y vemos cómo esto nos lleva a otra pestaña muy parecida a la de String Tool, pero en este caso más completa, un poco con todos los datos que hemos ido sacando, que están, como hemos comentado, verificados por el Instituto Fraunhofer de Alemania, y que nos permitirá más adelante también sacar informes completos, un poco más visuales sobre lo que hemos estado haciendo. Como veremos ahora también,
En esta parte tendremos la opción de autoconsumo, subiendo la curva de carga y demás, y de financiación que tenemos que marcar en las pestañas de arriba a la izquierda. Aquí vemos cómo queda el resumen un poco más completo, tampoco vengo a entrar demasiado en detalle, pero vamos, configuración del inversor, irradiación, pérdidas, dónde están las pérdidas y demás. Unos dibujos en 2 dimensiones de cómo quedaría el edificio, un diseño eléctrico básico del cableado, cómo quedaría físicamente, el diagrama unifilar sencillo, y ya la parte de autoconsumo. En esta pantalla también lo que se nos permite es, arriba a la derecha, exportarnos no solo el documento en PDF, dándole al icono de descargar, sino también todo un Excel con todos los datos que hemos salido. Hemos ido sacando de la parte de generación, de la parte de irradiación, pérdidas, configuraciones y demás. Aquí lo mismo, voy a calcular directamente el perfil, voy ya bastante deprisa en esta parte, ya que lo hemos visto en la parte anterior. Y lo que es importante cuando hacemos proyectos ya completos con la herramienta en 3 dimensiones es ir a vernos en autoconsumo los datos anuales y hacer clic en imprimir en el resumen si queremos que aparezca todo este desglose de consumo medio y de producción media. Una vez lo tenemos, igual, parte financiera, que es lo siguiente. Tampoco voy a entrar mucho en detalle en este punto, pero prácticamente nos va a llevar a lo mismo, a un estudio financiero donde podemos ir incluyendo los costes, donde nos saldrá el retorno de la inversión y demás, y donde podremos ir calculando toda la parte económica. Entonces, el sistema lo que nos pide también es guardar el proyecto antes de pasar de una pantalla a otra, o si estamos haciendo muchas modificaciones y demás, y ya debería salir lo mismo. Meto los mismos números, tampoco estoy muy al detalle, solo para que podamos ver el resumen final. 800 hemos dicho en específico, disculpad. 100, 12 céntimos de venta, de compra, perdón, 7 céntimos de venta. Recalculamos el diagrama de flujo y lo mismo. Se nos va a quedar la misma pantalla. Irene, no sé cómo vamos de preguntas y demás, pero prácticamente voy a intentar cortarlo ya aquí en la parte de la lista de materiales y la oferta comercial, que es lo que nos permite el sistema sacar al final del todo. Quizá como último detalle comentar que al cerrar el proyecto, este proyecto que hemos generado en la herramienta podemos compartirlo con compañeros, yendo al menú principal, estos 3 puntos de aquí, ya la parte de compartir, ya nos deja enviar un mensaje a algún compañero donde podemos decirle que compruebe alguna cosa o que verifique alguna configuración. Con esto voy a cerrar, no sé si tendremos tiempo, Irene, para compartir Sí, todavía tenemos un par de minutos, así que podemos dar la sesión por concluida y pasar a la ronda de preguntas, si os parece bien. Sí, pido disculpas porque veo que la cámara no ha debido tener algún problema, pero bueno, aquí estoy. Sí, gracias por la sesión, Nicolás, ha estado muy interesante. Hemos recibido varias preguntas a lo largo de la sesión. Y bueno, antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas, queríamos recordarles que tendremos una sesión próximamente
en el 2 de abril en concreto, a las 4 de la tarde, igual que esta, en la que también hablaremos sobre el software y también nos centraremos en un proyecto de autoconsumo comercial e industrial en este caso. Y bueno, hemos tenido algunas preguntas a lo largo de la sesión. La pregunta primera que nos hacían era si se puede utilizar la herramienta para el residencial. Sí. Bueno, los veo aquí, si quieres respondo rápido, Irene. La herramienta se puede utilizar, de hecho tenemos un webinar que hicimos con EPCube, la grabación disponible y se puede utilizar tanto para residencial como comercial e industrial, todo con y sin almacenamiento. Vale, de acuerdo. Luego, por otra parte, nos preguntaban cuál es el coste del software. Es gratuito. La idea es un poco de esto es hacerlo para vosotros, para que podáis utilizarlo y que os podamos ayudar un poco también con esto en toda esta parte de diseño. Al final del webinar creo que compartimos, ¿no? un enlace donde pueden acceder todo el mundo, registrarse muy fácilmente para verificar el email y ya está, gratuito y libre para todo el mundo. Vale, perfecto. Y luego, por último, ya terminamos, estamos un poco pasándonos de tiempo, pero podemos responder a la última pregunta que decía, ¿dónde podemos descargar o utilizar la tool? Bueno, esta la puedo responder yo. Hemos enviado el enlace por el chat donde podéis acceder directamente y también os enviaremos el enlace por correo electrónico junto con la grabación del webinario. Así que muchas gracias por vuestra atención, por haberos unido esta tarde a nuestro webinario. Esperamos poder veros en el siguiente y muchas gracias. Que paséis buena tarde. Muchas gracias.